Las generaciones que hoy son los ciudadanos activos de los diferentes continentes del planeta están viviendo un ciclo al que deben poner más atención, pues de muchas maneras su futuro y su destino están en juego. En pocos o en ningún momento en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas variables críticas distintas en simultáneo que representan incluso amenazas existenciales para la especie humana, desde los conflictos regionales y globales, pasando por el clima y la insuficiente economía global, hasta la amenaza nuclear que hoy está más disponible que nunca y en manos de locos, criminales y sociópatas con poder. Para seguir conversando sobre la salud integral del planeta, pero ahora con énfasis en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro. Experta en relaciones internacionales, tiene una maestría en geopolítica, territorio y seguridad del King's College en Londres, en el Reino Unido. Ha escrito para medios como Forbes, Newsweek, el Mexican Times, el Atlantic Community y el Diplomatic Courier. Stephanie, bienvenida a Razón de Estado. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, América Latina estuvo bajo la influencia de Estados Unidos. Hoy, la influencia de China, Rusia e Irán es evidente y creciente en nuestra región. Y tres de los grandes están con ellos, Brasil, México y Colombia. ¿Qué pasaría con la región si se llega a un conflicto global? ¿Jugamos algún papel o somos anecdóticos? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por decir que ya estamos en un mundo multipolar. Entonces aquí entra geopolíticamente hablando la dinámica de contención que tanto era usada durante la Guerra Fría. Y esta división que estamos viendo a nivel global, que tal vez es un poco más evidente con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo quedan las naciones divididas, pues también la sentimos en el continente, porque si vemos, partimos el continente entre norte y sur, pues en el norte Estados Unidos es la potencia dominante, lo vemos en el comercio, pero en el sur China es la potencia dominante, tiene más poder político y más poder económico que Estados Unidos. Entonces, claramente no somos ajenos a lo que pasa en el mundo y siendo el continente de Estados Unidos, por supuesto que somos estratégicos. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia están jugando un papel vergonzoso y peligroso para la democracia y la libertad en América Latina. Su complicidad con la narcodictadura de Caracas es criminal y su hipocresía es ofensiva. ¿Qué precedentes sientan la imposición del fraude electoral de la tiranía de Venezuela, la reforma judicial en México y las tendencias autoritarias de media docena de nuestros países, sin contar los tres que ya son dictaduras? ¿A dónde va América Latina? Pues América Latina va hacia dónde va el resto del mundo, porque fíjate que en el último índice democrático que publica la revista Economist, dice que el 68% de la población mundial ya no vive bajo una democracia, que viven bajo una dictadura, y pues no es la excepción con América Latina. Ahora, tenemos que tener muy presente que pues se están rompiendo los contrapesos de poder y obviamente la democracia tiene su malestar junto con el malestar de la globalización, y por eso es que mucha gente no valora la democracia y piensa que no funciona porque no ha mejorado la calidad de vida de tanta gente. Ya lo mencionaste, pero ¿cómo ves la creciente intromisión del eje del mal chino-ruso-iraní en América Latina? ¿Qué objetivos tienen? Pues obviamente son objetivos geoestratégicos, ¿no? A ver, ¿por qué al mundo le interesa tanto un país como Venezuela? Pues Venezuela es un país que tiene unas reservas de petróleo importantísimas, de oro y también de uranio, además de agua, ¿no? México, pues es el vecino de Estados Unidos y el que puede desestabilizarlo de manera terrestre. Cuba es una isla importante porque puede bloquear la entrada y salida al Golfo de México y con ello el acceso al Atlántico desde esta parte del mundo. Entonces, claramente, estos activos fijos le dan más poder a las naciones porque les dan más visibilidad. Sí. Stephanie, el sistema de Naciones Unidas, la OEA y demás letras no han sido capaces de aliviar ni resolver los conflictos actuales. ¿A qué se debe su inefectividad? ¿Qué deben hacer y hasta dónde debieran llegar para ser consecuentes con los valores que dicen defender? Es que justamente estás tocando un tema importantísimo, que es la crisis por las que están atravesando las instituciones internacionales. Y si ves, la mayoría de las instituciones internacionales que tenemos nacieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial y respondían
a esas necesidades y a esa arquitectura de la paz que Estados Unidos edificó mediante el libre comercio. Ahora han quedado rebajadas, están siendo reducidas a un club de debate porque lo que dicen no se lleva a la acción y yo creo que es un buen momento de replantear nuevas instituciones que puedan procurar la paz con otro tipo de acciones y orientarlas también al mundo digital que estamos viviendo porque las fronteras que vemos en lo político no se reflejan en lo digital o en el ciberespacio y ahí está la otra guerra. Yeah. Mientras llegamos a ese escenario ideal que describes, en el contexto global actual de la ley del más fuerte y sálvese quien pueda, ¿crees que la democracia en América Latina está en peligro? Por supuesto que sí, porque la pobreza es el mayor capital político. Entonces, con tanta gente tan pobre en esta región, porque hay que decirlo, no hemos avanzado tanto como quisiéramos en la disminución de la pobreza, llegan gobiernos populistas de izquierda o derecha que hacen un Estado más grande al individuo más pequeño y se adueñan del poder queriendo quitar todos los contrapesos que hay. Y esto no es exclusivo de América Latina. Lo vimos con el nazismo, lo vimos con el fascismo, que generalmente se piensa que es de derecha, pero no, sus luchas comenzaron de la izquierda y después la historia los convirtió en derecha, pero justamente son las medidas que llevaron a la destrucción de la democracia que simplemente respeta la pluralidad y empuja los contrapesos. Claro. ¿Cuál de los conflictos globales te parece el más peligroso por representar una amenaza a la especie humana? ¿Rusia, Ucrania, Israel, Irán o China, Taiwán? Me parece que en este contexto es el de China, es el de Rusia, Ucrania, porque esa guerra es la madre del nuevo sistema internacional. Ahí nos damos cuenta que Estados Unidos ya no es suficiente y sobre todo que hay un trasfondo. El cambio climático está haciendo que el Ártico se deshiele y con ello el Mar del Norte, que normalmente estaba congelado en el Polo Norte, donde nosotros pensamos que vive en Santa Claus, pero ya Santa Claus es homeless, pues obviamente se está volviendo navegable y hace las rutas comerciales entre América, Asia y Europa un 45% más cortas y Rusia es el país que tiene el 60% de ese litoral. Entonces claramente cambia la relación de fuerzas, la concepción mundial y obviamente como China es el país que ahora controla a Rusia, pues obviamente lleva a China al poderío internacional y con ello el cambio de valores que ya no serán universales como lo quiso Estados Unidos en su momento, ahora serán valores regionales porque el mundo se está dividiendo como si fuera un pastel en rebanadas. Claro. Para concluir, Stephanie, con 2 palabras, por favor, para cada caso, ¿quiénes prevalecen al final? ¿Rusia o Ucrania? Me parece que es más probable que Rusia prevalezca porque ya se salió con la suya y le salió bastante barato. Ya. ¿Israel o Irán? Mientras Estados Unidos apoye a Israel, prevalecerá Israel. Ya. ¿China o Taiwán? China, y de hecho creo que falta muy poco para que China decida recuperar en sus términos Taiwán. ¿La narcotiranía en Caracas o el pueblo venezolano? Desgraciadamente la narcotiranía. Hombre. Que el ejército no lo traicione. Ya, interesante que una intelectual de tu calibre y de tu generación pues tengan una visión no solo tan clara, sino digamos con un pesimismo inteligente, bien fundado. Si la especie humana quiere seguir viendo la luz del día y pasando la estafeta de un mundo vivible a las siguientes generaciones, tendrá que hacer algunos cambios y compromisos respecto a su comportamiento como ciudadanos presentes y activos en las dinámicas sociales y políticas de sus países. Stephanie, qué suerte para el mundo tenerte a ti como ejemplo y referente de lo que debe ser el comportamiento de una ciudadana joven, brillante, presente y activa. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.